estudiar el día de hoy. Así que les voy a poner el video y vayan estudiando, viendo, leyendo más que todo. Con música. Ok. Ok. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, continuando con los dones espirituales. Pero hoy quiero centrarme en la explicación de cada uno de ellos. Vamos a explicar cada uno de ellos. La clase pasada les detallé cuáles eran los que daba el Padre, cuáles eran los que daba el Hijo, cuáles eran los dones que daba el Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar cada uno de ellos, vamos a entender cada uno de los dones para que ustedes identifiquen sus dones, pero que también ustedes conozcan todos los dones que hay, que Dios le ha dado a la iglesia. Así que vamos a conocer los tipos de dones, pero también la definición de cada uno de los dones espirituales. Recuerden que hay dones que da Dios Padre,
hay otros que da Dios Hijo y hay otros que da el Espíritu Santo y se llaman de 3 diferentes maneras. Vimos en la clase pasada que hay las diferentes formas de servir, que son los ministerios, el ministerio quíntuple que da Jesús. Hay diferentes formas de actuar, que son las operaciones que da el Padre, y están los dones espirituales que da el Espíritu Santo. Entonces, hay dones que da el Espíritu Santo, hay formas de servir o ministerios y hay operaciones. Entonces, dones son dados por el Espíritu Santo, ministerios son dados por Jesús y las operaciones son dadas por Dios Padre. Dones dados por el Espíritu Santo, ministerios dados por Jesús y operaciones dados por Dios Padre. Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada. Detallamos cuáles eran los diferentes dones que daba el Espíritu Santo. Vimos también que la palabra don significa carisma, que es un regalo dado por gracia, una calificación, una dotación. Vimos que son los ministerios o las administraciones, que esas las da Jesús. Son oficinas ministeriales, son llamados específicos que están en Efesios 4:11, que son el ministerio del apóstol, del profeta, del pastor, del evangelista y del maestro. También están las operaciones, que son las que da Dios Padre, que son la palabra energema, que es operación, es un trabajo. Estos son dados por Dios Padre. Entonces, ahora vamos, en esta clase, vamos a entender cada uno de los dones. Cada uno de los dones. Vamos a ver primero qué son los dones dados por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las 3 categorías de los dones? Entonces, primero están los dones inspiracionales o vocales. Ahí son 3. Está el don de hablar en lenguas, el don de interpretación de lenguas y está el don de la profecía. El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía son dones inspiracionales o dones vocales. Solo acuérdense de esta palabra, boca, boca. Don de lenguas, por la boca. Don de interpretación de lenguas, por la boca. Don de profecía, por la boca. Esos son 3 dones inspiracionales o vocales que son dados por el Espíritu Santo. Luego está la otra categoría, que son los dones de revelación. Es la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Y están también los dones de poder. Los dones de poder está el don de fe, el don de sanidad y la operación de milagros. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos hoy. Vamos a aprender qué es un don de lenguas, qué es un don de interpretación de lenguas, qué es un don de profecía, qué son cada uno de esos 9 dones que aparecen ahí. Si se fijan, son 3 dones vocales, 3 dones de revelación, 3 dones de poder. En total son 9 dones, 9 dones que da el Espíritu Santo a la iglesia. 9 dones que se dividen en categorías de 3 por 3, 9. 9 dones dados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver primero los dones inspiracionales o vocales. Vamos a ver primero el don de lenguas. ¿Qué es ese don de lenguas? El don de lenguas es una expresión dada por el Espíritu Santo al creyente para hablar una lengua que nunca ha aprendido y que no es comprendida por su mente natural. Eso es hablar en lenguas. No es hablar en chino, en japonés, en francés, en italiano, no. Son lenguas espirituales dadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo de estas lenguas? ¿Por qué está y existe el don de hablar en lenguas? Porque este don de hablar en lenguas nos mantiene conscientes de que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Cada vez que hablamos en lenguas, estamos conscientes del movimiento y de la actividad del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y nuestra conciencia de la morada del Espíritu Santo en nuestra vida aumenta. También cuando hablamos en lenguas, eso aumenta nuestra intimidad y nuestra comunión con Dios. También nos permite aprender a confiar
en Dios. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas es un acto de fe. También cuando hablamos en lenguas nos edificamos a nosotros mismos. Cuando usted ora en lenguas, usted está orando por sí mismo. Usted está ministrándose a sí mismo. Usted está hablando un lenguaje que su mente no entiende, pero usted está orando desde su espíritu, en un lenguaje que su mente no puede interpretar, que solamente el Espíritu Santo, a través de su espíritu, puede darle a conocer. También las lenguas nos permiten alabar, adorar a Dios. También podemos hacer guerra a través de las lenguas. Esa es la razón por la cual Dios nos da las lenguas, o el Espíritu Santo nos da ese don de hablar en lenguas. Ahora vamos a ver el siguiente don, que es el don de interpretación de lenguas. ¿Qué es un don de interpretación de lenguas? Recuerden que no es interpretar el francés, el italiano, el coreano, no. Es poder interpretar las lenguas espirituales. Es como que yo hable en lenguas ahorita. O rabashi, katarabasa. Y entonces, si tengo el don de interpretación de lengua, voy a poder interpretar lo que estoy diciendo. O voy a poder interpretar las lenguas de otra persona en el espíritu. Eso es básicamente que es el don de interpretación de lenguas. Y el don de interpretación de lenguas es muy importante y muy útil porque es cuando interpretamos las lenguas que entonces podemos saber qué es lo que esa persona está diciendo, qué es lo que, si hay un mensaje de Dios para darlo a conocer a la iglesia, podemos interpretarlo. Ya no se queda a nivel personal. Cuando interpretamos las lenguas, entonces podemos dar a conocer a los demás qué es lo que se está hablando. Eso es básicamente el don de interpretación de las lenguas. Hay un tercer don vocal o inspiracional, que es el don de la profecía. El don de la profecía es cuando hablamos una palabra inspirada por Dios, declaramos su verdad con el propósito. Eso es bien importante. Esas tres palabras que voy a mencionar a continuación son sumamente importantes. Cuando profetizamos, vamos a exhortar, consolar y edificar. Tres palabras importantes: exhortar, consolar y edificar. Cuando realmente Dios da una palabra profética y yo transmití el mensaje de una manera correcta, entonces yo no voy a dejar a la persona herida, yo no voy a dejar a la persona confundida, yo no voy a dejar a la persona ahí llorando porque no entendió o porque fui muy pesada con ella, muy hiriente. No. Exhortar, consolar, edificar. Y aquí tampoco es de humillar. No me gusta a mí cuando se dan palabras proféticas en público de cosas que no le importa a todo el mundo. Debemos de ser prudentes. Hay que saber qué palabra se da en público y hay que saber qué palabra se da en privado. Yo siempre aplico este principio para profetizar. Y yo digo, ¿cómo me gustaría a mí que me dijeran esto? Entonces, de la misma manera que a mí me gustaría que me lo dijeran, yo lo digo a la otra persona. Porque no soy partidaria de esas personas que andan profetizando para humillar a la gente, para exponer sus errores públicamente, o para exponer sus debilidades o quizás sus luchas. No. No podemos humillar a la gente, no podemos exponer las debilidades de la gente. Tenemos que ser sensibles y a la vez tenemos que ser sabios. Sabios de qué manera damos una palabra profética. Entonces, una palabra profética lleva esos tres componentes: el exhortar, el consolar y el edificar. Entonces, si la persona no salió consolada, edificada y solo salió exhortada, no, faltó algo ahí. Si la persona solo salió consolada, pero no fue exhortada, tampoco, faltó algo ahí.
Las tres palabras deben de ir de la mano. La persona cuando Dios nos habla, nos exhorta, pero luego, miren, nos consuela. ¿Y qué pasa al final? Nos edifica. La palabra que Dios nos da no es para dejarnos ahí tirados. A mí nunca Dios me ha dicho algo, por muy duro que sea, y eso que a veces me jala las orejas, porque sí me jala las orejas. Me da corrección, me confronta, pero sabe una cosa, nunca el Señor me deja ahí tirada. No, siempre me edifica. Aunque sea duro de escuchar lo que Él me tiene que decir, siempre la exhortación, la corrección, que eso es exhortar, es corregir. Es un llamado de atención, esa es la exhortación. O en una palabra más fácil, es un regaño, es una corrección, eso es exhortar. Entonces Dios nunca me va a dejar solo ahí con el regaño. No, a darme con el bate, no, no. O sea, Dios me va a exhortar, me va a sacudir, me va a hablar, me va a confrontar, pero me va a consolar. Siempre va a estar el amor. Por eso dice la palabra, la verdad es con amor. La verdad es con amor. Porque la verdad sin amor hiere. Entonces tengo que decir la verdad con amor. La exhortación con la consolación para que la persona sea edificado. Y recuerde siempre este principio. Siempre comunique un mensaje de Dios como a usted le gustaría que se lo dijera. No profetice, no de una palabra, de una manera que a usted no le gustaría que se la dijera. Ojo, sin perder el contenido, ¿verdad? El contenido no se puede alterar, pero sí hay maneras de decir las cosas. No se trata de andar humillando a nadie, ni andar descubriendo las desnudeces de nadie, no, ni exponiendo debilidades, o dándole batazos a la gente como con un palo, no, no. No soy partidaria de ese estilo de profetizar. Hay gente que así lo hace, pero a mí me parece inapropiado. Yo creo que uno tiene que ser al estilo como Dios nos habla, así hay que hablarle a la gente. Les pido por favor que pongan en mudo su micrófono. Ok. Entonces ese es el don de profecía en 1 Corintios 14:3. Lo pueden ver. Este es un don, ojo, no todo el que profetiza es profeta. Hay gente que porque anda dando profecías piensa que es profeta y no son profetas. Es un don, están operando en un don. Yo siempre pongo el ejemplo de un reloj. Mira, este reloj que ando yo me sirve para ver la hora, para ver cuántos pasos caminé al día, para ver si es ejercicio, para que dé respiraciones profundas, etcétera. Pero una vez yo me quito esto, ya no puedo saber nada de eso. ¿Por qué? Porque es igual con un don. No es lo mismo profetizar porque tengo un don a profetizar cuando soy profeta. Es muy diferente y eso lo vamos a ver más adelante en el ministerio quinto. Entonces ese es el don de profecía. Pero recuerde que no es todo el que profetiza es profeta. Y recuerde dar el mensaje de Dios como a usted le gustaría que se lo dieran. No ande humillando a la gente ni bateándolos, ni exponiendo las desnudeces o debilidades de otros. Ok, ahora vamos a ver la otra categoría de dones que da el Espíritu Santo, que son los dones de revelación. Están los dones de sabiduría, que es la palabra de sabiduría, perdón, la palabra de sabiduría. Él revela los deseos de Dios para una persona en cuanto a eventos del futuro. Esa es la palabra clave en la palabra de sabiduría. Entonces ya vimos la primera categoría de los dones del Espíritu Santo, que son los dones vocales o inspiracionales. Dijimos que eran los dones de hablar en lenguas, interpretación de lenguas y el don de profecía. Y también están los dones de revelación, que es la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es cuando Dios revela los deseos que Él tiene para una persona en el futuro de esa persona. Entonces podemos ver aquí en Hechos 21 del 11 al 13, cuando el profeta Ágabo le da una palabra a Pablo y le dice, pues venía a vernos Ágabo,
tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y le dijo, el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Entonces usted puede ver ahí, ese es un ejemplo de palabra de sabiduría. Dios está hablando acerca del futuro. Esa es la palabra clave. ¿Qué es la palabra clave de palabra de sabiduría? Es cuando Dios habla acerca del futuro. Esa es la palabra clave. Futuro. ¿Ven? Acuérdense de esta palabra. Este don, esta palabra de sabiduría es cuando Dios habla acerca del futuro de una persona. ¿Y por qué Dios usa este don? ¿Para qué Dios da este don? Para advertir o avisar peligros, para confirmar un llamado o un ministerio, para asegurar una bendición que viene o un juicio, o para asegurar bendiciones que vienen. Esa entonces es la palabra de sabiduría. Recuerden que es el futuro. Siguiente don revelacional. Palabra de conocimiento. ¿Qué es la palabra de conocimiento o de ciencia? Es cuando Dios revela hechos en la mente, en su mente, y verdades escondidas respecto al pasado y presente de personas, lugares y cosas. Y ahí pueden ver los versículos. Esa es la palabra de ciencia o de conocimiento. Es cuando Dios revela pasado y presente. Miren, esa es la palabra clave en palabra de ciencia o de conocimiento. Y es que aquí Dios muestra el pasado y el presente. Cuando hay palabra de ciencia, Dios puede mostrar el pasado de una persona o el presente de una persona. Por ejemplo, el Señor dice, hay una persona aquí que está batallando con insomnio y que fuiste desde niño, has estado sufriendo con traumas, has estado sufriendo porque tuviste una familia disfuncional. Mira, está mostrando el pasado y el presente. Miren, la persona tiene insomnio y el pasado, la persona sufrió de traumas, vivió en una familia disfuncional. Y ahí pueden ver ustedes los versículos. Esa es la palabra de ciencia o conocimiento. ¿Por qué Dios da la palabra de discernimiento? ¿O dónde dice el perdón? La palabra de ciencia. La palabra de ciencia o conocimiento. ¿Por qué Dios da este don? ¿Por qué Dios da esta palabra de conocimiento o de ciencia? Para revelar causas de enfermedades o influencias demoníacas. ¿Por qué Dios me revela el pasado de una persona? ¿Para qué? Por eso, para revelarme por qué esta persona le está pasando lo que le está pasando. Puede ser que esté ministrando una persona que esté en la prostitución y Dios me revela el pasado de esa persona. Dios me muestra que es una persona que fue abusada sexualmente. Entonces, miren, Dios me muestra el pasado para sanar el presente de la persona. También Dios lo hace para descubrir pecados, para que la gente se arrepienta. Pero este tipo de palabras se da con mucha sabiduría, con mucha prudencia, con mucho tacto. No es para andar avergonzando a la gente. También de revelar acerca de personas o propiedades perdidas. ¿Recuerdan ustedes cuando perdió las burras, Saúl? Y el profeta le dijo, hey, allá están las burras. Ya deja de andar buscando burras. Allá están las burras. ¿Ven? Palabra de ciencia o de conocimiento. También la palabra de ciencia y conocimiento es para revelar los planes del enemigo. Es cuando Dios nos muestra lo que el diablo quiere hacer. También esta palabra de ciencia o conocimiento nos ayuda en la consejería, por ejemplo, para dar un consejo sabio y Dios nos muestra el pasado y el presente de la persona. Entonces no solamente trato con lo que la persona me está diciendo, sino con lo que hay en la vida detrás de esa persona. También Dios revela los secretos del corazón de los hombres para traer arrepentimiento. Entonces Dios me revela, puede revelarme lo que hay en el corazón de una persona y entonces la persona tocada por Dios y se arrepiente. También esta palabra de ciencia y conocimiento ayuda en la intercesión muchísimo. Aquí, ojo, intercesores necesitan este don
para interceder efectivamente. Porque este don de ciencia y conocimiento, Dios revela el pasado y el presente. Ahí lo pueden ver, les di unas citas bíblicas. Ahora vamos a ver con otro don que es importantísimo también para la guerra espiritual, para la intercesión. Y es el don de discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es entender cómo los espíritus operan. Percibir cuándo los espíritus están operando. Reconocer los diferentes espíritus, sean estos buenos o sean estos malos. Este don es importantísimo. Este don es vital para todos. Necesitamos este don de discernimiento, porque aquí podemos discernir cuando una persona nos está mintiendo, por ejemplo. Cuando una persona nos está engañando. Cuando una persona está siendo hipócrita. ¿Miren? Es un don de discernimiento. Cuando una persona está bajo la influencia de un demonio, también lo podemos discernir si hay un espíritu de brujería o de hechicería o de locura o de lujuria, etcétera. Podemos detectar esos demonios, saber dónde están, cómo están operando. Entonces, el discernimiento de espíritus es eso, es saber y entender cómo operan los espíritus, cuándo están operando, reconocer cuáles son los espíritus buenos y los espíritus malos. O sea, a eso se refiere, ¿cuáles son los espíritus buenos? El Espíritu Santo, obviamente, presencia angelical, espíritu puro de una persona, etcétera. Espíritus malos, los demonios. Entonces, el discernimiento de espíritus, Dios nos ayuda a entender cómo están operando los espíritus, a reconocer los diferentes espíritus, sean buenos, sean malos. Este don de discernimiento va creciendo a medida nosotros lo ejercitamos. A medida vamos madurando en nuestro carácter, vamos desarrollando mayor discernimiento, mayor discernimiento. Entonces, y eso lo pueden ver, ahí puse algunas citas, pero también habla en Hebreos 5:14, que cuando tenemos discernimiento, somos consideradas personas también maduras, que no somos fáciles de engañar. Entonces, ese es el don del discernimiento. ¿Por qué Dios da el discernimiento de espíritus? Para cuando se libera una persona, necesitamos este don. Quien va a hacer una liberación sin este don, mejor que se vaya, porque no vas a ver ni lo que hay en la persona, ni lo que está operando. O sea, va con los ojos cerrados a que el diablo le dé en la cara, porque no sabe con lo que está peleando. Entonces, este don es importantísimo para la intercesión, para la guerra espiritual, para la liberación, porque nos permite saber contra quién estamos peleando o con qué estamos peleando, etcétera. También revela existencia de demonios o poderes demoníacos sobre áreas geográficas. Podemos ir a un lugar y decir, aquí se percibe mucho un espíritu de brujería, de hechicería. Y yo lo ato, lo cancelo, oro por ese lugar. O entro, no sé si les ha pasado a ustedes, a veces uno entra o a un hotel y percibe que en el lugar quizás alguien se estuvo drogando, hay un espíritu de adicción ahí, o de lujuria, de lascivia. Este don nos abre los sentidos espirituales para detectar qué hay en la atmósfera, qué hay en los lugares. O quizás en alguno de sus hijos, quizás alguno de sus hijos esté vayando con espíritu de muerte. Este don de discernimiento le va a permitir a ustedes, Dios le va a avisar a tiempo las cosas con este don. También es importante para revelar aquellas personas que están siendo influenciadas o usadas por Satanás. Puede ser que se haya inmiscuido algún brujo ahí, una persona que no ande con el Espíritu de Dios. Este don de discernimiento es importante. También conocer qué mover se está efectuando para cooperar con él. Esto es bien importante para futuros pastores, futuros líderes. Este don de discernimiento es importante. Usted está pastoreando, usted debe saber, ok, ¿qué es lo que Dios quiere hacer aquí?
No es solo ir a plantarse, ahí pararse y leer un sermón o dar un sermón. No. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer hoy? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer? O usted está predicando, usted tiene discernimiento y usted empieza a sentir la dirección de Dios. Dios le empieza a llevar. Quizás usted tenía algo que dar, pero Dios le cambia la dirección. Eso es discernimiento. Es discernir para dónde Dios quiere que nos movamos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Eso es discernimiento. Podemos discernir con este don el espíritu humano también. Con este don podemos percibir las intenciones de la gente. Ah, esta persona se me está acercando con una mala intención. Se percibe. Ese es el don de discernimiento. Ahora, la gente inmadura, con lo que pasa cuando empiezan a descubrir este don, cometen el error de estar viendo demonios por todos lados, que ese es el otro extremo, ¿verdad? Entran a las casas y dicen, hay un demonio aquí, hay un demonio allá, tire la basura esto, tire la basura aquello, eso significa algo malo, tire a la basura y arman una fogata con un montón de bolsas de basura. Tampoco hay que ser tan exagerados, ¿verdad? Hay cosas que sí el Espíritu Santo muestra que no son de Dios, pero hay gente que exagera, hay gente que ve demonios hasta debajo de la mesa cuando están comiendo. Eso ya está fuera de orden. Eso ya es ser inmaduro, ¿verdad? Es discernimiento, no es estar viendo demonios siempre las 24 horas del día. Eso ya no es operar bajo el discernimiento. Entonces, ok. Siguiente don. Siguiente don están los dones de poder, las otras categorías. Y aquí me voy a quedar hoy con los dones de poder. En los dones de poder está el don de fe. Hay gente que tiene este don y wow. Mi esposo, por ejemplo, tiene este don. Él tiene la fe de un niño. Él cree todo, lo imposible. Tiene ese don de fe. Es la habilidad de convicción, es una confianza total, absoluta. Creer, estar convencido, estar persuadido que Dios va a hacer algo. Ese es un don de fe. Son gente que no necesita que uno les esté hablando tanto, que uno les esté predicando tanto. No, ellos ya tienen el don de fe. Ellos lo creen. Ese es un don de fe. El don de sanidades. El don de sanidades es cuando Dios nos usa para sanar a otra persona. Hay gente que tiene el don de sanidad. Ora por una persona que tiene dolor de cabeza, se sana. Mi esposo también tiene ese don. Un día mi abuelita estaba enferma. Yo le estaba haciendo una sopa, mi hermana le estaba haciendo otra cosa. Y mi esposo fue a orar por ella. Y a la hora se sanó. Entonces, hay gente que tiene ese don de sanidad, ¿verdad? Y puede ser sanidad de todo tipo. Puede ser una sanidad física, una sanidad en el alma, una sanidad mental, una sanidad nerviosa, cualquier tipo de sanidad. Dios puede hacerla a través de este don de sanidad. Y el don de milagros. Este don de milagros es un poder de Dios. Es una señal milagrosa de Dios. Es cuando Dios irrumpe las leyes de la causa y del efecto. Cuando Dios hace señales, maravillas. ¿Por qué Dios da el don de sanidad? Para liberar a los enfermos, para destruir las obras del enemigo, para confirmar un mensaje del evangelio, para establecer el reino. ¿Por qué Dios da el don de fe? Para brindar protección personal en momentos de peligro, para recibir sustento sobrenatural. Gente que dice, no, Dios no me va a dejar. Y mira, ahí viene la provisión. Tienen la fe de que Dios los va a sostener. También para impartir disciplina espiritual, para ganar batallas sobrenaturales, para resucitar muertos, para liberar personas de espíritus inmundos, suplir necesidades financieras, etcétera. Entonces, esos son los dones de poder.
¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿O todo va claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué Dios da el don de milagros? Para liberar al pueblo, para proveer a los que están en necesidad, para confirmar una palabra predicada. Por ejemplo, los evangelistas tienen este don de milagros. Después de predicar, empiezan a activar el don de milagros, a funcionar en el don de milagros. Y miren, salen dientes de oro, las sillas de ruedas, la gente va caminando, ya las muletas las tiran por allá, Dios crea órganos nuevos, es el don de milagros en esa persona que lo tiene. Los evangelistas se mueven mucho en esos dones de poder. La gente profética más en los dones revelacionales, que es el palabra de ciencia o de conocimiento, palabra de sabiduría, el don de profecía, etcétera. Pero eso no limita. Un evangelista puede tener dones revelacionales, puede tener una palabra de conocimiento, lo necesita también, una palabra de sabiduría. O sea, Dios reparte estos dones como a él le dé la santa y la regalada gana. Un profeta también puede tener un don de fe, un don de sanidad. Dios esto lo reparte como él quiere repartirlo. Ok, terminamos con las operaciones. Recuerden que las operaciones las da Dios Padre. Y eso lo podemos ver en Romanos 12, del 6 al 8. Y la primera operación es la profecía. La profecía es una operación que Dios puede dar, Dios Padre también, el servicio. Aquella gente que atiende a los demás, que los sirve, que vea, ok, ¿qué necesitan? Aquí sillas, trae sillas, agua, trae agua, a ver qué más necesita, a ver qué más. Son gente que tiene el don de servir. El que enseña. Hay gente que puede enseñar. No necesariamente tiene que ser un ministerio del ministerio quíntuple, un maestro. Hay gente que puede operar en la enseñanza. No necesariamente son oficinas ministeriales de maestro, de Efesios 4:11, pero pueden enseñar. También está el que exhorta. Son aquellos hermanos que pueden corregir sabiamente a otros. Eso es exhortar. El que reparte, ¿qué es el que reparte? Es aquella persona que da. Es aquella persona que también tiene sabiduría, puede ser para administrar. Ese es el que reparte. El que preside es el que dirige. Es aquella persona que es líder. No todas las personas son para dirigir. Hay personas que son muy buenas siguiendo. Bueno, hay otras que ni para seguir, pero bueno. Hay unas que son buenas para dirigir. Dios les ha dado eso. Es el que preside. Es aquella persona que dice, ok, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de aquello, tú te vas a encargar de ello, y ya organizan rápidamente, dirigen. Ese es el que preside. Y el que hace misericordia. ¿Quién es el que hace misericordia? Es aquella persona que ayuda a otras personas. Le gusta ayudar, le gusta ayudar, le gusta ver qué necesita otra persona y le ayuda. Todo esto se debe hacer con balance, con equilibrio. Por ejemplo, el que hace misericordia tiene que tener un equilibrio. En todos estos dones uno necesita equilibrio. En todos estos dones que da el Espíritu Santo, ministerios que da Jesús y operaciones que da Dios Padre. Todo esto necesita equilibrio. El que sirve, por ejemplo, no puede pasársela siempre sirviendo, necesita un equilibrio. Necesita recibir también, no siempre estar dando de su tiempo, de sus recursos, no, necesita tiempo para recibir. El que hace misericordia, por ejemplo, necesita un equilibrio. No siempre estar ayudando. Hay veces que Dios no quiere que ayudemos. Hay veces que Dios dice, no, déjalo. Está en un proceso, déjalo, no te metas. Y hay que saber escuchar la voz de Dios. Bueno, aquí termino hasta hoy la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
a lo que vimos hoy. También calladitos hoy. Ok. Estoy pensando